Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar en esta semana, regida de alguna forma por el Día Nacional del Libro, ustedes ya lo saben, porque en todos los medios se está hablando de eso. También hay que decirles que este programa, yo siempre me olvido, está producido por Carolina de Cuadro. Y hoy vamos a tener un programa especial, realmente especial en La Máquina de Pensar, porque en general estamos hablando de libros, y esto tiene que ver con la cultura en un sentido más general. Vamos a estar hablando acerca de todo lo que se generó la semana pasada, a raíz de las declaraciones que diera el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, en una charla vía Zoom generada o coordinada por la Fundación Mario Benedetti. Ahí, entre otras cosas, Valentín Trujillo dijo lo siguiente. Hablar de neoliberalismo cultural o de desmontar o desandar estructuras, bueno, es falso y además no condice con lo que uno puede palpar y lo que está sucediendo. El peso de la educación y de la cultura en esta administración, y creo que es un continuo en los gobiernos uruguayos. Miren incluso lo que voy a decir. Con todos los problemas políticos, sociales, legales y demás que tuvo la dictadura en el Uruguay, también tuvo sus programas de apoyo a la cultura. Sería tonto negarlo. Podemos tener, por supuesto, todas las diferencias, todos los matices y una situación absolutamente anómala, pero incluso allí había programas de apoyo a la literatura, a las artes plásticas y a otras artes. A ver, entre enormes comillas, gracias al desafío gigantesco, político sobre todo, que significó la dictadura para el Uruguay, el teatro independiente uruguayo tuvo un florecimiento y una ebullición gigantescos. Incluso en muchos casos, jugando de una forma muy particular entre lo estatal y lo privado. Esto fue lo que dijo Valentín Trujillo en esa charla, que generó un revuelo importante. Y generó también hechos concretos como una recolección de firmas y también algunos comunicados que surgieron rechazando esas declaraciones. Esto ha generado, o debería generar, un debate en torno a la cultura dentro o debajo de la dictadura militar, a ver si hubo o no hubo, por ejemplo, políticas culturales. Para muchos fue una cultura y dictadura, o tener una política cultural, el Estado bajo la dictadura que tuviera una política cultural, generaron un rechazo impresionante, como si no pudiera ir una cosa con la otra. Para hablar de eso, vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar, por un lado, al historiador y al escritor Jorge Chagas. Jorge Chagas, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, muchas gracias. Jorge Chagas lo invitamos porque también él participó en Facebook, en redes sociales, y dijo de alguna forma, yo de alguna forma soy indirectamente responsable de estas declaraciones, porque Jorge Chagas, junto con otro historiador, está haciendo una investigación precisamente sobre lo que pasó, las actividades culturales que ocurrieron bajo la dictadura en la Biblioteca Nacional. Por otro lado, vamos a darle la bienvenida al poeta Luis Pereira, un hombre que estuvo vinculado al gobierno de Maldonado, de la Intendencia Maldonado, con los dos gobiernos de Frente Amplistas. ¿Cómo andás, Luis Pereira? ¿Andás bien? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Luis Pereira estuvo vinculado también, ahora estoy pensando, Luis, corregime por favor si estoy equivocado, pero vos estabas en el cargo de programación cultural dentro de la Intendencia Maldonado con el Frente Amplio, y ese cargo después fue ocupado por el propio Valentín Trujillo, ¿no? Con el gobierno de Exactamente, María. eso es exactamente así. Ajá. Es una cosa, nada, es una anécdota simplemente, pero a partir de ese cargo, después a Valentín Trujillo lo designaron como director de la Biblioteca Nacional a partir de las últimas elecciones. Luis Pereira, yo no sé si fuiste vos o junto con quién, fue los que generaron la convocatoria vía internet para pedir firmas, que ya creo que van 1000 y pico de firmas, digamos, de alguna forma en un comunicado que rechazaba las declaraciones de Valentín Trujillo.
Sí, en realidad la iniciativa fue del poeta Gabriel Weiss, y lo acompañé yo en la iniciativa, redactamos la carta entre los dos y la largamos, así que fuimos los dos responsables, digamos, del asunto, Gabriel y yo. Me gustaría empezar, si podía ser, por un lado, con Jorge Chagas. ¿Te puedo preguntar esto nada más, Jorge? ¿Por qué vos pusiste en el Facebook? De alguna forma yo me siento responsable por estas declaraciones. Sí, 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 es cierto. Hace 2 años atrás, más o menos, Valentín Trujillo nos contactó a Gustavo de Trujillo y a mí para que hiciéramos un capítulo sobre la Biblioteca Nacional durante la dictadura, desde 1973 a 1985. Ahora bien, una cosa que es importante que se sepa, hay varios trabajos académicos sobre las políticas culturales durante la dictadura. Se ha estudiado en la academia. Aldo Marchesi, por ejemplo, es uno que ha hecho 2 artículos y un libro sobre eso. También están los trabajos de Vania Marcarian y Cose, El año de la orientalidad, en que muestra que desde el Estado hubo diferentes tipos de políticas culturales, ¿no? Hay monografías y tesis de estudiantes de ciencia política y de historia en humanidades, donde también se ha analizado este tema, ¿no? O sea que la academia ha analizado este tema. O sea que acá el tema es que políticas culturales hubo. El problema es que lo que habría que analizar es qué contenido tuvieron esas políticas culturales. Eso por un lado. Y por otro lado, que fue en un contexto autoritario, de represión, ¿no verdad? En que un conjunto muy grande de personas vinculadas a la cultura, o bien tuvo que emprender el camino del exilio, fueron encarcelados, o bien se les censuró, ¿no verdad? Ese para mí es el tema de fondo, ¿no? Eso es lo que habría que ver. Es mi opinión personal. Y aclaro una cosa más. Yo creo que sin libertad no hay cultura, ¿no verdad? Creo que la libertad es importante. Acá el problema de fondo es que sin querer Trujillo tocó un tema muy delicado. Pero como yo lo conozco personalmente de hace bastante tiempo, sé que es un hombre de fuertes convicciones democráticas y que tal vez o fue mal interpretado, o bien él debió darle otro tipo de contextos a sus palabras. Bueno, a mí esto que de último que decís, Jorge, yo creo que me resulta interesante resaltarlo. Tanto Jorge Chagas como Luis Pereira o como quien les habla, conocemos a Valentín Trujillo de muchos años, y yo creo que tiene una probada valía de fe democrática, digamos, de convicciones democráticas. No me lo imagino yo a Valentín Trujillo haciendo ningún tipo de elogio a la dictadura. Me parece a mí. Ahora, lo que ocurre aquí es que la idea de política cultural y dictadura en un régimen ilegal, que es criminal, que si se quiere hubo terrorismo de Estado, básicamente, digamos, donde se violó la Constitución, puede haber también política cultural. Y la otra pregunta que habría que hacer es, para mí, para analizarlo, es ¿qué resultados tuvo esa política cultural? Porque puede haber sido un desastre o puede haber sido eficiente para los cometidos de la dictadura. Pero bueno, a ver, Luis Pereira, te pregunto en principio por la personalidad, obviamente, de Valentín Trujillo, pero después, obviamente, para que digas por qué te pareció importante hacer esa recolección de firmas. Bien, sobre lo primero, sobre Valentín, y también lo conozco como tú acabas de mencionar, y debo decir que es como tú adelantaste, un escritor reconocido por sus pares, ha sido premiado varias veces en importantes concursos de narrativa, de ensayo. Fue efectivamente durante 5 años integrante del equipo de cultura del Intendencia del Maldonado, y debo decir también que durante ese periodo
tanto mantuvo proyectos que venían de la gestión anterior, como agregó nuevos proyectos importantes, por ejemplo, el Premio Lucich de Narrativa, el Fondo Editorial Departamental, etcétera. De modo que en absoluto hay acá un intento en lo personal de atacar a Valentín Trujillo, escritor, docente y director de Biblioteca Nacional, y no tengo ningún inconveniente en coincidir con Jorge Chagas en cuanto a destacar el carácter de apego a la democracia. No me gusta el término fe democrática que usaste vos, Pablo, por obvias razones. No fue muy bueno. Pero sí, claro que Valentín no puede ser Convicciones emparentado democráticas. Claro, Valentín no puede ser emparentado con los autoritarismos dictatoriales de ninguna manera, eso está claro. ¿Está? Dicho esto, yo creo que sí, que tal vez en la línea de lo que planteaba Jorge hace un ratito, digamos, no es posible afirmar que no hubo políticas culturales en dictadura. Un poco respondiendo a lo que plantea Pablo, en la medida que hay intervenciones sobre el área de la cultura, planificadas, instrumentadas desde los gobiernos nacionales o locales, tenemos políticas culturales. Por lo tanto, sí, claro, hubo políticas culturales. El punto es que, y ahí es lo que estamos conversando antes del programa contigo, Pablo, seguramente puede ser un problema de matiz. A mí me hubiera gustado oír a Valentín contextualizar de manera más nítida esa afirmación, digamos. Porque es cierto, hubo políticas culturales, pero políticas culturales al servicio del autoritarismo, al servicio de un proyecto de país funcional a la dictadura, basada en bandas militares, en estatuísticas, mausoleísticas, etc. Y sobre todo con el telón de fondo del exilio, la cárcel, la censura, la prohibición. Y seguramente podemos discutir esto y tal vez no nos pongamos de acuerdo. En la intervención de Valentín en la Fundación Benedetti, sí dice lo que dice en cuanto a que con todos los problemas políticos, sociales y legales y demás que tuvo la dictadura en el Uruguay, también tuvo su programa, es decir, relativiza, pero relativiza de manera muy, digamos, a nuestro criterio liviana. ¿Por qué? Porque en un contexto donde venía hablando de las políticas culturales del país, del pre-golpe de Estado, luego de esta parte de su intervención se explayó respecto a las actuales políticas culturales, entonces lo que el oyente deduce es que está equiparando las políticas culturales del Estado en democracia de antes, de ahora y de la dictadura. Y ese es el problema. Bueno, esa es una percepción que está bien, digamos, es la percepción que mantenés. Vos, lo que yo creo que acá, y esto no quiero andar opinando yo, obviamente, porque mi idea es que conversen ustedes dos, pero lo que me parece mejor de todo esto es saber si realmente la gente conoce o no conoce lo que se hizo bajo la dictadura a nivel cultural. Sí conocemos, yo creo, todo el oprobio que fue la dictadura, conocemos la prisión, por ejemplo, a Onetti, digamos, que aunque fue 3 meses, fue terrible para Juan Carlos Onetti, nuestro máximo escritor, o que le implicó 4 años de prisión y tortura a Nelson Marra por estar, entre otras cosas, digo, de las... Pablo, perdón, sí. así de memoria, en el año 75 se funda la Escuela Nacional de Danza, del SODRE, la actual Escuela Nacional de Danza, con ballet de clásico y danza folclórica. El anecdotario de la historia dice que hubo influencia importante de un jerarca militar de Ministerio de Cultura que fue el que dio aliento a ese asunto. Luego, los montevideanos en particular conocen la grilla de monumentos, el monumento al ejército en Própolis y General Flores, la actual Plaza de la Democracia en Tres Cruces, el mausoleo a Artigas, también monumentos a Oribe, a La Valleja, etc. El monumento a Artigas en el actualmente llamado Cerro Artigas en La Valleja, etc. Son expresiones de esto. Y por supuesto una grilla importante del folclore, porque la dictadura quería refundar el país desde una lógica rural gauchesca nacionalista, y por lo tanto alentó un tipo de folclore que lo llevó adelante a través de festivales, etc. Tú preguntabas un ratito, y no quiero extenderme demasiado para que también hable Jorge, acerca de qué quedó. Yo creo que afortunadamente nada. Digo, a ver, sería grueso decir que la escuela de danza no quedó, obviamente, la escuela de danza reformulada y con grandes avances, obviamente que se mantiene, los monumentos están allí, etc. Pero en otros planos, en obra musical o en obra literaria, bueno, es difícil, porque por ejemplo, si me voy a la literatura, las obras importantes que se generaban en la época son de gente, de autores, autoras, que escribiera al margen del gobierno.
Pero, por ejemplo, Luis, te digo un detalle, porque a partir de este debate, yo, por ejemplo, me enteré de muchas cosas que realmente no sabía. Por ejemplo, en la dictadura se crea la primera FM del Sodre, Radio del Sodre, por ejemplo, ¿no? O que, por ejemplo, un hombre como Arturo Sergio Vizca, un director de la Biblioteca Nacional, un integrante de la, de Sí, la, de la generación de sí. 45, que en principio, bueno, a muchos yo había leído que había sido una especie de colaborador de la dictadura, me encuentro con testimonios como los de Alejandro Michelena, incluso Gerardo Ciancio, que me dicen que no, que el hombre fue director de la Biblioteca Nacional, pero fue un defensor de la cultura en ese cargo y logró que los militares no pisotearan o logró salvar el libro. A ver, Jorge Chagas. Sí, exactamente. Pues, hay trabajos que es el tema de los intelectuales bajo la dictadura. El caso de Sergio Vizca es bastante interesante, porque su actuación en la Biblioteca Nacional es en cierta medida autónoma de los interventores militares, ¿no es verdad? ¿En qué sentido? Que no hay destrucción de material, no hay destrucción de libros. Él evita incluso salvaguarda mucho material bibliográfico valioso que muy probablemente con otro tipo de personas hubiese sido destruido, ¿no? Pero él ahí se mueve con mucha inteligencia, pienso, con mucha inteligencia, lidiando con un poder autoritario. Hay que ver un memorándum que envía el coronel Marfetán a sus superiores a la Biblioteca Nacional, es un memorándum del año 77-78, en el cual él está, si uno lee atentamente, hay que leerlo, él quiere convertir a la Biblioteca Nacional en un organismo disciplinado, vertical, ¿no? Con un fuerte sentido de autoritario, y no puede porque él dice que los directores se resisten a esa dinámica que él quiere imponer. Incluso eso en un momento le dice a sus superiores: si ustedes entienden que yo no estoy cumpliendo, me tienen que sacar. Lo que demuestra resistencias en ese ámbito, ¿no? Resistencias pasivas, ¿no? ¿Verdad? Por otro lado, está la política del Estado. Del Estado lo que se buscó es eso, el folclorismo, el nativismo, ¿no? Bastante anacrónico, ¿no? Yo creo bastante anacrónico, muy parecido a lo que quiso hacer en otro contexto durante el régimen terrista, una reivindicación gauchesca, ¿no? Parecería que los regímenes autoritarios uruguayos siempre apelan al campo, ¿no? A lo telúrico. ¿No, verdad? Como si ahí estuvieran las verdaderas raíces de la patria. Y es un tema bastante interesante, que están por fuera de las políticas del Estado, ¿no, verdad? Por fuera de las políticas del régimen autoritario. Por ejemplo, la Feria del Libro. Por ejemplo, la Feria del Libro sin grabado. Ese es un ejemplo. Esa es parte de la resistencia cultural. Claro, que eso no es. Que eso no es, digamos, no, fue propiciado claro, por la política cultural del régimen, de la dictadura, eso está por supuesto claro, que no. Es otra cosa, eso es otra cosa. O, por ejemplo, otro ejemplo sería cuando cierran el galpón, por el año 76, si la memoria no me falla, los que no pueden exiliarse fundan el Teatro de la Gaviota, ¿no, verdad? Y funciona, vigilado ahí, ¿no? Siempre funciona, cuidándose, bajo un régimen, pero funciona, ¿no, verdad? Ese es otro ejemplo, que son ámbitos independientes, ¿no? Ámbitos independientes. O, por ejemplo, algo que yo viví de cerca, aparece especialmente en AEU, apareció en el sindicato de los pocos espacios que quedaban abiertos, sindicales AEU, empiezan a funcionar los cafés concert. Y de los cafés concert nace el canto popular, ¿no, verdad? Pero, ¿qué pasa? Eso no es la política del régimen. Claro. Eso es otra cosa. Eso son formas de resistencia que se fueron gestando, ¿no? Y muchas veces con mucha astucia y con mucho cuidado, ¿no? Pero si por políticas culturales no hay duda que es tal como dice Pereira, ¿no? Es una reivindicación del autoritarismo, incluso con fuertes rasgos militares, y siempre en un contexto de censura. Aparte, un detalle importante, bueno, primera cosa, digamos, obviamente, yo creo que ni Jorge Chagas, ni Valentín Trujillo, o Luis Pereira, vamos a hacer una competencia de las cosas buenas que tenía la dictadura en cultura. Yo creo que nadie quiere hacer esa competencia, digamos, yo no la quiero hacer, digamos, ¿no?
pero lo que me gustaría es conocer parte de una realidad que, honestamente, y yo me puedo considerar un hombre de cultura, no la conocía. Por ejemplo, el caso de Arturo Sergio Vizca, claramente. Otra cosa que me ha pasado, hablando con historiadores españoles, por ejemplo, un historiador que decía que el punto de vista del historiador no tiene que coincidir con el de las víctimas, lo cual Sí, es muy fuerte, pero es así. es fuerte, pero así, mira, Y es lo yo que te puedo plantea, poner, perdón, y voy a leer, sí, que plantea que hay que tener buena fe interpretativa de las fuentes, no hay que tener encono partidista, y hay que tener una meditada reflexión sobre el material informativo, ¿no? Y eso eso viene de los romanos, ¿no? Bona fides, sine ira, o sea, con buena fe, sin ira y con estudio. ¿Tá? Entonces, la pregunta es, ¿existen los demonios, existen los fantasmas, existen unos dolores increíbles que generó la dictadura? Si ahora, en el 2021, estamos o no como sociedad maduros para, bueno, a ver qué fue lo que pasaba ahí, ¿no? bueno, mira, yo te voy a hablar como historiador, la parte Dos minutos, Jorge, y ¿eh? vamos a hacer un bloque. Dos minutos y Está, vamos al otro bloque. el historiador, el historiador tiene que mirar los hechos en forma objetiva, ¿no es verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ese historiador español. Ni siquiera te podés poner de parte de las víctimas. Pero, ojo, ojo, no podés dejar de decir lo que pasó. Ahí está la cosa, ¿no es verdad? Y voy a poner un ejemplo, dos ejemplos voy a poner. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en la época del nazismo, los deportistas negros que fueron a la Olimpiada del año 36 no fueron discriminados de ninguna manera y pudieron ir y se sintieron bastante cómodos. Yo te puedo decir eso, ¿no es verdad? Y es verdad, y eso es verdad. Yo te puedo decir, por ejemplo, que durante la dictadura uruguaya se fundó Antel, ¿no es verdad? Se fundó la Escuela Nacional de Música, se hicieron los accesos a Montevideo, se hizo la represa de Palmar, ¿no es verdad? Yo te puedo decir eso, sí, no son hechos reales, concretos, que no, yo no estoy falseando, pero cuidado, yo tengo que ver el contexto, Claro. ¿no es verdad? Esa es la clave. Muy bien. No sé si eso te responde. Sí, claramente. Digo, yo creo que primero, para mucha gente, aunque parezca mentira, decir que en la dictadura había una política cultural generó un escalofrío, generó un rechazo total, y digamos, todo régimen tiene una política cultural y obviamente arrima agua para su molino. Aquí claramente hubo una política cultural. Ahora, puede ocurrir, y eso es lo que nos lleva a un lugar de incertidumbre o no definición de principio, de que todo lo que se haya hecho, de repente algo haya cuajado o algo haya sido positivo o haya generado otras cosas. Por ejemplo, lo decíamos, y lo decía el propio Luis Pereira, está la escuela de danza, ¿no? que está Nacional de Danza, que está ahora, y bueno, hubo otros premios literarios, y en fin, hubo escritores que optaron por no presentarse a los premios Nacional de Literatura, lo que era el premio MED, y hubo otros que sí, lo cual no implica, eso lo hemos hablado también con el crítico y poeta Gerardo Ciancio, implica necesariamente que los que se presentaban fueran colaboracionistas o algo por el estilo. Pero vamos a hacer una pausa, amigos, y después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Estamos conversando con Jorge Chagas, el historiador Jorge Chagas, y con el poeta Luis Pereira. Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos conversando con el escritor e historiador Jorge Chagas y con el poeta y editor Luis Pereira en torno, bueno, a dictadura y cultura. Alguien puede pensar que es una discusión un poco tonta. Yo pienso que si las cosas fueran blanco y negro, si fuera todo un desastre lo de la dictadura y un reino de terror y de sangre, no habría que ni siquiera molestarnos en ver qué es lo que ocurrió. Pero el propio Jorge Chagas escribió en Facebook, y quiero decir simplemente, que en el año 74 se inauguró el Salón de Exposiciones, el centenario de Joaquín Torres García, y en esa inauguración el ingeniero Eladio Dieste, nada menos que Eladio Dieste, dio una conferencia
hubo un concierto de la Sinfónica Municipal, o sea, quiero decir que continuaba de alguna forma algún tipo de cultura, de pensamiento, bajo ese régimen de terror que fue la dictadura, y que al principio también, quizás eso también agrega más sombras y luces, no hay que olvidar, normalmente lo olvidamos, que la dictadura, cuando se dio el golpe de Estado, contaba con un apoyo importante de la población uruguaya, que después, obviamente, a lo largo de los 11 años fue cambiando. Pero esas son acotaciones mías para decir por qué habría que saber o tratar de investigar qué fue lo que pasó y qué es lo que no pasó. Luis Pereira, a ver, en el bloque anterior quedaron muchos cabos sueltos. No, sin duda que yo estoy de acuerdo con esa afirmación que tanto Jorge como tú están haciendo respecto a la necesidad de investigar. Jorge dice que hay trabajos, yo creo que sí que los hay, pero me parece que son insuficientes, porque, digamos, por ejemplo, en literatura me cuesta encontrar trabajos específicos, por ejemplo, que hagan el raconto de la producción editorial, producción de revistas, producción autoral de la época. Luego, nombres como Arturo Sergio Vizca, sí, claro, son bien interesantes para hacer un análisis de fondo de lo que pasó en ese periodo, que seguramente falta. Es, como ustedes dijeron, fue director de Biblioteca Nacional, un escritor reconocido, ensayista, etcétera, pero que en el mismo momento en que estaba siendo director de la Biblioteca Nacional, estaban sus obras eliminadas de las bibliotecas públicas o de las librerías. Esto está escrito. De modo que es singular, evidentemente, el lugar. Jorge Chagas mencionaba al militar Marfetán, que en la época, según lo que ha sido escrito, es quien se ocupaba, sí, de la logística, y Sergio Vizca se ocupaba más de la parte cultural general, etc. Y sí, no, es cierto lo que dice Jorge en cuanto a que la biblioteca, bueno, Alejandro Gillard también lo dijo en su nota, no se vio afectada mayormente por el trabajo de Arturo Sergio Vizca. Ahí ingresamos en una zona de conflicto donde, como adelantaba Pablo, nadie tiene la vara de la moral. Hubo gente que decidió convivir porque entendió que su convivencia era necesaria para defender cosas, y hubo otros que se sumaron al carro del triunfo y a aplaudir, digamos. Y yo creo que, salvo estos segundos, los que eligieron maneras de convivencia que no afectaran su dignidad, bueno, yo qué sé, como digo, la vara de la moral no la tiene nadie, y no está bien que alguien se apropie de ella. Por ejemplo, un dato de esto: en el 81, el concurso de letras del Ministerio de Cultura le otorga el primer premio a Ildefonso Pereda Valdés. Las autoridades de la dictadura luego se lo retiran argumentando problemas de orden reglamentario, pero que en realidad obedecían a que habían encontrado la pertenencia de Pereda Valdés a una lista de izquierda de décadas pasadas. El jurado se reúne de vuelta, eran 16 jurados en ese momento, y solo 3 votan por mantener la premiación. Uno de ellos, el poeta Eduardo Espina, digamos. Evidentemente, estar allí no necesariamente implica la obsecuencia y nada por el estilo. Nos está quedando sin conversar la segunda parte de la intervención de Valentín, que es cuando se refiere al teatro y cuando de alguna manera dice, sin afeites, que el desarrollo del teatro es gracias a el proceso político en el cual se está viviendo. Creo que ahí directamente es una distracción de Valentín, no creo que lo piense. Algunas de las cosas que estaba planteando Jorge hace un ratito claramente indican que todo el teatro independiente del país se producía a pesar de la dictadura. Puso el ejemplo de La Gaviota, pero todos tenemos presente las puestas del Circular, por ejemplo, ya El Mono y su sombra, etc. Y que fue parte, claro, del arco de resistencia cultural que se armó a mediados de la dictadura y que terminó con ella en el 83. Además está en la clausura por 2 años de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y por supuesto, bueno, la pusieron a cargo de los casinos municipales, y eso se mantuvo así hasta el cierre. Solamente con la recuperación democrática volvió la EMAD al área de cultura de la Intendencia de Montevideo. Muy bien, y Jorge Chagas, ¿tenés algo para decir? Sí, está el cual dice Pereira, ¿no? Hay que recordar una cosa, que la dictadura no es algo uniforme. Hay diferentes etapas de la dictadura, ¿no? Hay un periodo que se puede ubicar de 73 al 75, en que todavía quedan algunos restos
de cierta independencia cultural, ¿no? Yo creo que a partir de la gran represión del 75-76 que fue dirigida precisamente contra el Partido Comunista, ahí hay un golpe durísimo, 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 y se cierran las libertades, ¿no? Se cierran casi totalmente las libertades creativas, ¿no? Libertades creativas, y hay un periodo que empieza en el 80, después del plebiscito del 80, que se extendería hasta el 85, que coincide justamente con el canto popular, el auge del canto popular y otro tipo de iniciativas culturales alternativas, que ahí hay como una cierta, se empieza a producir una cierta apertura en todos los aspectos. Hay un tema que no tiene nada, esto es algo personal, ¿no? Que merece estudiarse más atentamente. Pero, por ejemplo, la literatura, el tema con la literatura es que hay que recordar que en esas épocas, incluso antes de la dictadura, había pocas editoriales. No era tan fácil publicar un libro, ¿no? Habría que ver si en ese periodo de tiempo no hay una generación perdida, una generación de gente muy talentosa que no pudo publicar porque no tenía editoriales, no, el Estado no ponía fondos para que publicaran gente que recién se iniciara, ¿no? Ahí puede haber todo un tema, ¿no? Ahí puede ser un tema no explorado. Eso lo dejo picando. Eso yo lo dejo picando, porque en el teatro, sea como sea, siguió caminando. Si nadie hacía una obra que cuestionara el régimen, lo que tuviera un sesgo demasiado, como voy a decir, como decía Herrera, de las cuestiones marxistas, sediciosas, obviamente, usted hace perfectamente las obras. Hay casos Jorge, muy... Jorge, perdón, Sí. vos mismo planteás que por esos años se Sí. conmemoraron, creo que en el año 74, 75, los centenarios de María Eugenia Ferreira, los centenarios de Florencio Sánchez, Julio Rey sí, con una serie de actos y de conferencias. Bueno, yo al principio mencioné al ilustre Eladio Dieste. Me consta, pero eso no lo sé, digamos, digo porque son comentarios, en este caso estoy hablando de Gerardo Ciancio, que me decía que el hecho que en el sesquicentenario, que ya sabemos que fue una gran movida propagandística, donde se quiso fundar un nuevo régimen, una nueva cultura, incluso ahí Gerardo me decía que hubo gente que, o bien que fue publicada en ediciones del sesquicentenario, en fin, que no necesariamente era adicta al régimen, eran escritores con... pero atención, yo estoy diciendo esto de memoria, si tuviera algún nombre lo diría porque realmente me interesa. Hay un artículo largo que leí hace años de Pablo Roca en torno a derechos humanos y literatura, donde él dice que no hubo grandes escritores, primeras plumas, que adhirieran a el régimen dictatorial, a diferencia de las dictaduras del Cono Sur, de las otras del Cono Sur, que sí hubo Sí, exactamente. escritores, ¿no? Él menciona a Santi Catten, me acuerdo, y menciona algunos otros escritores, y dice que hubo toda la movida que, bueno, Luis lo mencionaba ahí, de las editoriales, como, bueno, pero esas son independientes, como la de Rolando Fayette, Ediciones de la Balanza y otros, que eso serían la resistencia, o las revistas donde estuvo el propio Luis Pereira, serían la resistencia cultural. Pero digo Pablo, que, sí. no, llamar a Santicáter literato es muy generoso de tu parte. Bueno. Joaquín Martínez Arbolella. Exacto. Joaquín Martínez Arbolella, bueno. Franquista y falangista, un español que se vivía acá en Uruguay. Sí, todo, digo, ojo, digo, está bien, digo, pero escritor, bueno, él posiblemente sí él se considera un gran escritor, pero eso demuestra No leí su lo bueno. poesía, no leí su poesía, concretamente no he leído su poesía. Pero bueno, nos quedan 5 minutos, vamos a ir un poco, la idea de esta charla era un poco abrir y demostrar que de alguna forma no es la luz y la sombra, no es un que abre una puerta y la cierro, siempre hay nuevas miradas y está bueno recibirlas y obviamente debatirlas, ¿no? Obviamente yo creo que habría que plantear desde el pique, creo que nadie lo duda, de que la dictadura fue un régimen ilegal y criminal.
pero también es cierto que duró 13 años o 11 años, y la vida continúa, y el Estado continúa, y todo continúa, y bueno, la gente se va desarrollando. No sé vos qué pensás, Luis Pereira. No, sí, yo coincido con eso y coincido con eso. Vuelvo a reiterar la importancia de la investigación histórica. Hay un trabajo que seguramente Jorge lo conoce, que es un trabajo de la Facultad de Humanidades extenso, que tiene varios tomos. El tomo 2 en particular de la investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay tiene un capítulo entero dedicado a la cultura desde la óptica de los vencidos, para tomar el término que Pablo trajo a colación básicamente. Y en el otro libro que anduve mirando estos días, Tiempo de Dictadura, de la historiadora Virginia Martínez, hay un dato concreto que responde a la inquietud tuya. Según un informe de la Comisión Nacional de Papel del año 76, el tiraje de libros de Uruguay eran de 3.783.000 ejemplares en el 68 y de 1.871.400 en el 76. ¿Ah? Es un dato objetivo según la Comisión Nacional de Papel del Estado, por supuesto, de la época. Yo creo que una cosa que falta también, además de investigar desde el punto de vista de la historia pura y dura, es investigar desde el punto de vista de las políticas culturales en cuanto a los objetivos, porque sin pretender ahondar en el tema, porque sería muy tonto hacerlo, ya dijimos que la política cultural de la dictadura tenía un sesgo nacionalista y refundacional, y con énfasis en lo gauchesco tradicional. ¿Ah? Y fíjense ustedes, también en recuperar autores, por ejemplo, María Eugenia Ferreira, Florencio Sánchez, Reyes, Juan Ibarburu, que ya estaban fallecidos en la época y que ya formaban parte del canon de la literatura uruguaya, del canon aceptado. ¿Ah? Es decir, obviamente ahí no había problemas. Donde había problemas era la cultura de la gente que estaba produciendo la cultura. Por supuesto, hay un sesgo también tradicional patrimonial en lo que tiene que ver con la estatuaria, ya lo dijimos, pero que va en esa misma dirección. Ese es un análisis que estaría bien interesante tenerlo, que no lo tenemos y que bueno que podemos simplemente adelantar. Yo, para cerrar, porque seguramente ya no queda tiempo de ningún tipo, Pablo, acá no hubo ninguna intención de escrachar a Valentín Trujillo, de perseguirlo, nada por el estilo. Simplemente señalamos lo que señalamos, que nos parecía que estaba diluida la afirmación respecto al fondo, al telón de fondo de la dictadura, que había una cierta manera de equiparar, de cierto modo, las políticas culturales como iguales en todo el proceso de la República, digamos, y que eso es problemático. Me parece que no es que no se pueda hablar, no es que no se pueda opinar, no es que no se pueda investigar, claramente hay que investigar estos procesos, y hay que investigarlo también con esos claroscuros a los que aludían ustedes, Jorge y Pablo, porque esos claroscuros hacen a la cuestión y hacen a cómo se conduce la historia de los países, pero teniendo en cuenta lo que pasaba a la vez que se inauguraban estatuas, monumentos, festivales de folclore, por atrás, el telón de fondo, insisto, era la censura, la persecución, la prohibición, etcétera, etcétera. Yo agregaría un poco para ir cerrando, que hay un detalle, la dictadura, los propios militares, no dejan de ser funcionarios públicos. El Estado uruguayo tiene un funcionamiento de inercia, todo el mundo lo sabe, y siempre está planteando de que hay que haber reformas. Los propios militares, aunque parezca mentira, que violaron la Constitución, pero la respetaron en el cronograma constitucional y cambiando cada 5 años que había que cambiar en las épocas de las elecciones, que no ocurrían, pero las fueron cambiando. Por eso le dijeron a Bordaberry que no podía seguir más después de terminado el periodo legislativo que le correspondía. Quiero decir que obviamente la inercia estatal siguió dando premios del MEC o premio del Ministerio de Instrucción Pública, del Ministerio de Educación y así en todos los otros ámbitos. Entonces, de alguna forma hay una inercia estatal que obviamente debe haber sido manipulada o influida por los que dirigían el Estado, pero esa inercia estatal funcionarial, como contaba Jorge Chagas, había una resistencia a la Biblioteca Nacional y no dejaban, no querían. Esa es la inercia estatal que hace que no sea todo blanco-negro, que haya claroscuros, o que sería bueno saberlo, ¿no, Jorge? Seguro. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Si habrá que investigar todavía, si habrá que investigar. Bueno, yo para terminar quisiera decir simplemente que, por ejemplo, el tema de Arturo Sergio Vizca, yo honestamente no lo tenía tan claro como ahora lo tengo,
porque pensé que realmente alguien que había estado al mando, dirigiendo la Biblioteca Nacional, bueno, parecía en principio como que alguien que había sido un funcionario del régimen dictatorial. Bueno, descubro otra cosa que no lo sabía, y creo que así como me pasa a mí, nos puede pasar a muchos más, a muchos uruguayos, y creo que, bueno, estas cosas son interesantes. La culpa la tenemos nosotros, Pablo, los historiadores, que a veces hacemos trabajos para la interna y tenemos que tener la capacidad de sacar muchas de las investigaciones, para que las conozca la gente y para que se debata. Sí, hay constantes también históricas, digo, pero eso daría para más, que la gente que vivió los hechos, bueno, tiene relatos que son más simplificados porque hay mucho dolor y hay que continuar, y obviamente más o menos las cosas ocurrieron así y punto. Después vienen los hijos que, bueno, llevan esa mochila, pero más o menos saben de lo que pasó porque los padres se los cuentan, y finalmente vienen los nietos, que son los que empiezan a ir a las fuentes, porque ahí la gente se muere en el medio y ahí empieza a revisarse. No es casualidad que en otros países, al cabo de recién 60 años, empieza a haber una revisión, y me estoy hablando de España, o estoy hablando de Austria, por ejemplo, que está ocurriendo eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que a mí me encantaría que hubiera otros debates, y capaz que podemos hacer otras charlas en torno a estos temas, y quizás más puntuales, por ejemplo, como decía Luis Pereira, y eso me gustaría específicamente ver qué pasaba en la literatura durante esos 11 años de dictadura. Jorge Chagas, Luis Pereira, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a ti. Gracias. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina. Muy bien, amigos, ahora en Cuando pasa por la voz vamos a tener una edición muy, pero muy especial. Tiene que ver con el Día del Libro. Queremos festejarlo de una manera extraña y muy especial. Les cuento, Mario Delgado Paraín estuvo por mi casa, estuvimos comiendo un asado, y después de comer el asado quiso leer un cuento del libro Leyendas Negras, que acaba de ser publicado en la biblioteca Mario Delgado Paraín. Planeta está vendiendo estos libros en los kioscos, está distribuido junto con El País. Bueno, en Leyendas Negras hay un cuento que se llama Ananías. Ananías era lo que se dice un niño bello, de ojos tan verdes que de lejos parecía un gato. Un negrito tan encantador y alegre que la esposa del administrador, la señora Magdalena, una argentina de Arrecife que odiaba a Eva Perón, lo mandaba a buscar cuando lo necesitaba. Y las necesidades de aquella mujer eran tan apremiantes que toda vez que caía en una de las depresiones inexplicables que le hacían llorar sin consuelo, le gritaba con prepotencia a las sirvientas: ¡carajo! ¡Que ahora mismo me traigan al gatito! Y la cocinera se lo llevaba, apurándole los pasos descalzos mientras le apretaba la nuca. Una vez que lo tenía a mano, la patrona sentaba a Ananías en su falda, mientras las tres sirvientas y el mucamo Peralta, alias el delicado, espiaban sin ser vistos de la ventana de la cocina. Entre tantos chismorreos del caserón, se aseguraba que a la señora Magdalena le gustaba jugar a los esclavos, y que sus conversaciones con el pequeño Ananías eran de alquilar balcones. Cuando ella le preguntaba, por ejemplo: decime, Ananías, ¿me querés? Ananías le respondía: sí, señora, la quiero mucho. Entonces ella le metía un dedo con miel en la boca para que lo chupara y le decía: entonces tranquilo, gatito, si te portas bien, nunca te voy a vender. Y él se lo creía. Aquella escena, decididamente impresionistas, hubieran hecho la delicia de Claude Monet. Ubicada en el centro del gran patio del caserón, bajo una florecida y rutilante Santa Rita, rodeada de macetas con malbones rojos, la señora Magdalena permanecía horas sentada en un sillón hamaca especialmente diseñado, dispuesto al lado del aljibe de mosaicos andaluces, para hundirse en los pozos de sombra que le agobiaban el alma, y de paso hacerse chupar las tetas blancas descomunales, liberadas de los botones de la blusa por las manitos inocentes de Ananías. Mientras él se ocupaba de aquellos menesteres,
ella iba devorando poco a poco una fantástica torta de ricota y miel que Brígida le dejaba al alcance de la mano sobre la tapa del aljibe en una fuente francesa de flores rosadas. Yo sabía que era francesa porque la muy ladrona de Brígida, la cocinera, le había regalado a mi madre una fuente igual pero más chica, que todavía conserva, hurtada de la vajilla de porcelana de Limoges que la señora atesoraba en una alacena de cedro bajo llave. Por aquellos días ocurrió un incidente que se convirtió en leyenda entre las familias del lugar. En una de las tardes de depresión de la señora Magdalena, Brígida, la cocinera, recorrió los 5 kilómetros hasta el rancho de los Das Neves para decirle a doña Dorila que la señora necesitaba a su hijo para un servicio de la tarde. Cuando la escuchó, Ananías se puso a llorar y a patear el suelo de tierra apisonada del patio, porfiando que no, y que no quería ir. ¿Cómo que no va a ir? ¿Y ahora qué te pasa, muchacho?, le preguntaba la madre. Cuando se le pasó el berrinche, luego de un silencio difícil de romper, Ananías habló. No quiero ir más, porque la señora quiere que le chupe la teta blanca y a mí no me gusta. Protestó dejando la incógnita de que si la tuviera de otro color tal vez lo hiciera. Furiosa por lo que acababa de enterarse, doña Dorila le dijo a Brígida que le dijera a la señora que el niño estaba con cagadera por algo que le había hecho mal y en esas condiciones no era conveniente que fuera hasta el caserón. Al parecer, la señora Magdalena entendió el mensaje, porque a partir de entonces nunca más recurrió a Ananías para los servicios de la tarde.